Ya parece que William está regresando. William, ¿estamos ok? Si quieres comparto tu presentación, acá la tengo, no hay ningún inconveniente. Ah, bueno, porfa, compártela porque tuve Claro que ahí sí, de un... uno. Me dices si la estás viendo. ¿Cómo está tu sonido ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. ¿Estás viendo la presentación? Vale, ya lo estoy viendo. Listo, dale. Ok, Te acompañamos ok, acá mientras tanto. vale, ok. Bien, entonces avancemos, Aileen. Esta parte pasemos la que ya la conversamos con ustedes. Eh, la siguiente. Esta parte la alcanzamos a conversar, ¿no? Bueno, vámonos de una vez. La idea es que esta conversación sobre la viabilidad social tiene un primer momento que es un momento de ver, y ese es el momento de ver cuál es el común denominador cuando hablamos de territorio. ¿Vale? La siguiente. Ok. El, el territorio es el espacio donde se materializan las actividades humanas. Ningún proyecto se construye en el aire. La única casa que se construyó en el aire fue el vallenato de Escalona. Pero los proyectos se desarrollan y se ejecutan en un lugar específico en el que viven los seres humanos y en el que generan esa relación. En esa ubicación, donde están esos proyectos que todos entendemos, que todos conocemos, que quisiéramos que fueran súper viables, se desencadenan las relaciones de las personas. Esos proyectos se materializan en las redes que giran alrededor de esas personas. Por eso es que lo principal cuando estamos hablando de proyectos es entender, como incluso como nos planteaba Rita, que hay diferencias entre los territorios, que hay diferencias culturales y que particularmente cada territorio genera unas relaciones muy específicas en función de las condiciones que se presentan en ese territorio y de las redes que se daban allí. Justamente una de las cosas que proponen los proyectos es cómo influir en esos proyectos para que nuestros objetivos se cumplan. Y una de las primeras formas de influir en ese proyecto es poder identificar las redes que se establecen en ese territorio. Vale. La siguiente, voy a ir un poco más rápido porque perdimos un tiempo al inicio. Lo primero es entender que el territorio, fíjense que las familias tienen una visión del territorio y aquí solo quisiera ponerles un ejemplo. Una familia que vive en un territorio puede incluso entre la misma familia tener una visión distinta. Un ejemplo de eso es la madre de un chico adolescente y su hijo adolescente. La madre ve en ese territorio problemas porque hay pandillas, la madre ve en ese territorio dificultades porque los muchachos solamente están rumbeando, están bailando, la madre ve en ese territorio cómo la diversión y las carreras que puedan tener los chicos en moto son un peligro para su hijo. Pero su hijo, al contrario, lo que ve es un territorio alegre, las fiestas para él no son un peligro, sino que son una diversión, la música a alto volumen le representa a él alegría. Entonces, en esa expresión de esa familia, una familia que vive en un territorio específico, ya estamos viendo una diferencia. Bueno, esa misma situación que se vio con la familia, la podemos llevar al interior de los proyectos y al interior de los territorios. Cada proyecto, cada comunidad entiende el territorio, lo imagina, lo piensa y lo vive distinto. Y según cómo vive y piensa ese territorio, lo habita. Entonces, cuando en ese territorio hay una comunidad que genera una relación muy particular
a partir de su relación con la tierra, cuando puede haber un proyecto que viene y pudiera afectar esa relación con la tierra, esos dos intereses se ven contrapuestos. Entonces, lo que ocurre es que ese proyecto genera una visión también de ese territorio y la comunidad genera una visión de ese territorio, pero lo que sí ocurre es que ese territorio no es ni la suma, no es ni lo que piensa la comunidad, ni únicamente lo que piensa el proyecto. Ese territorio son las dos cosas. Y por eso es que hemos puesto ese círculo con varias partes de ese círculo que nos representan la unidad. Y si nos vamos un poco al tema de las matemáticas y de los fraccionarios, recuerden que el denominador es el que nos dice en cuántas partes está dividido la totalidad, y el numerador las partes que se tomaron. Bueno, pues muy bien. Esa préstamo que le hacemos a la matemática para entender un poco la realidad de que se dan en los territorios, nos muestra y se visualiza en los círculos que ven en la parte intermedia de la imagen. O sea, si ustedes se fijan en los fraccionarios, hay varias representaciones, o sea, un medio, 2/4, 4/8, o sea, cada uno está representando algo distinto, pero a la postre, las tres imágenes están representando que se está tomando la mitad de la totalidad. Si esa préstamo que le hacemos a las matemáticas para entender es, mire, si estudia el territorio con la visión que tenemos de él, cómo lo pensamos, cómo lo vivimos, y estuviéramos solos, no habría ningún problema. Cada uno estaría en su propia burbuja y no habría mayor inconveniente, porque por último es nuestra propia visión. El problema surge es cuando en esa burbuja empieza a darse una burbuja y se va dando otra burbuja y empiezan a interrelacionarse esas burbujas. Y probablemente pues lo que esperamos es que esas burbujas no se estallen. Y lo que queremos en un territorio es que esas visiones y esa forma de vivirlo y habitarlo coexistan. Pero precisamente cada uno va a mirar esa unidad. ¿Vale? La siguiente, por favor. Entonces, esas relaciones que se dan en el territorio se parten de un principio, y es que cada uno de las que están en el territorio, y aquí solo les voy a proponer un ejercicio metodológico, y es entendiendo que en el territorio hay múltiples actores, solo vamos a hablar de dos, la comunidad y el proyecto, ¿cierto? Para no todo ese diálogo de actores que podría darse en esta visión. Lo que quisiera dejarles como mensaje fuerza en esta lámina es que en ese territorio cada uno privilegia una parte de su relación con el territorio. Y ese privilegio nos va generando las interpretaciones, las representaciones que cada uno está haciendo de ese territorio. Y dependiendo de cómo cada uno representa ese territorio y se vive de él, es que va a actuar allí. Y ahí es donde entonces empiezan a darse esas múltiples relaciones. Porque sería, como les decía al principio, sería nadie más en el territorio. Pero resulta que hay muchas relaciones en el territorio y ojalá fueran únicas, pero resulta que no, son multívocas. Y dependiendo de esa visión y el entendimiento que tengamos de la visión que tiene el otro del territorio, es que vamos a poder empezar a tener una relación y una coexistencia mayor en el territorio. La siguiente. Bueno, aquí un principio, y es que voy a ir más rápido, me van avisando si se está cumpliendo ya nuestro tiempo. Ese territorio en el cual cada uno vive y tiene su imagen, lo que nos representa es que también está limitado. Y usualmente la visión más tradicional que tenemos del territorio es los límites municipales, político-administrativos que se dan en la zona. Sin embargo, en el ejercicio del trabajo que hemos venido haciendo con comunidades, hemos entendido que la delimitación específica territorial no es suficiente para entender
los proyectos. Hay que incorporar una delimitación relacional, porque si ustedes se fijan, una familia puede vivir en Puerto Berrío y tener mucha relación de algún modo con Puerto Nare, o una familia puede estar en Segovia y tener mucha relación con Remedios. O sea, no son los límites político-administrativos los que generan el límite específico de las relaciones, y las relaciones empiezan a cruzarse de un lugar al otro. Por eso esta componente más preciso que busca cuál es la zona de influencia directa de un proyecto y la zona de influencia indirecta de un proyecto, también tiene que cruzarse con las relaciones que tienen las personas que dan ese proyecto. Por eso los proyectos siempre van a tener esa visión, los proyectos van a tener el alcance que tengan las relaciones que se dan en él. Y aquí uno de los elementos principales es que los proyectos crean la visión a partir del territorio, las comunidades crean la visión a partir del territorio, y cada uno tiene esa relación particular con ese territorio, ¿vale? Pero no es la visión, el territorio no lo constituye solamente la visión que tenga la comunidad, el territorio no lo constituye solamente la visión que tenga el proyecto. Si ustedes se fijan, la sumatoria de esas dos visiones, de esos dos numeradores que tomaron el denominador, es la posibilidad de que el territorio tenga una visión más integral. Bien, la idea es que hasta aquí entendamos ese primer momento donde el proyecto, la comunidad encuentran un común denominador, que es ese territorio. Y ese territorio es su común denominador para poder generar una unidad, ¿vale? La siguiente, por favor. Bien, entonces aquí la coexistencia de esas partes no es una coexistencia de paz y armonía. Nos decía Rita en una porción de su conferencia en las comunidades, por ejemplo, del sur de Perú, la coexistencia con los proyectos mineros no es fácil. Y cuando les proponía un título de territorio, viabilidad social y coexistencia, no era pensando en la paz y la armonía que se puede generar en los territorios. Vivir en el territorio con una comunidad y un proyecto no es sinónimo de tranquilidad, porque esa relación que se da entre esa comunidad y ese proyecto es una relación mediada por múltiples opciones. Y esas múltiples opciones tomamos prestado un concepto del psicoanálisis, donde Lacan, a partir de Lausanne, con un rombo que muestra varias opciones, donde muestra las múltiples opciones que se pueden dar en una relación, tomamos prestado ese concepto para entender cómo en un territorio específico, una comunidad y un proyecto se pueden relacionar de múltiples formas. Y ahí es donde entran básicamente dos lógicas de relacionamiento. La siguiente, por favor. Una primera lógica de relacionamiento es la lógica de la inclusión. Y una segunda lógica del poder. Las comunidades y los proyectos se relacionan en una de esas dos dimensiones. O sea, entendiendo el poder como la capacidad que tiene para imponer sus intereses a los intereses del otro, o sea, con la posibilidad de reconocer e integrar al otro desde la visión. Dos vertientes de relacionamiento son la forma como la comunidad y los proyectos pueden relacionarse en ese común denominador que es el territorio. La siguiente, por favor. Aquí un poco las ecuaciones de relacionamiento entre esas dos comunidades, que es un poco como tratar de poner en una fórmula cómo pueden darse esas relaciones entre la comunidad y los proyectos.
Y lo primero es esa relación de poder que se da entre la comunidad y el proyecto, donde la comunidad expresa y plantea, yo estoy aquí, yo antes de que usted llegara, yo estaba aquí, y por eso usted debe circunscribirse a las condiciones que yo le puedo poner como proyecto, ¿vale? Pero resulta que esa lógica no siempre aplica. Tenemos ejemplos como el de Cerro de Pasco en la cordillera del Perú, donde de la ciudad surgió a partir de un campamento minero. O incluso cuando vamos a Segovia, vemos cómo el pueblo coexiste con una mina, porque es una mina que lleva muchísimo tiempo y el entorno y el hábitat se generó a partir del proceso de la mina. Entonces, esa relación de poder que tiene la comunidad de decir, yo estoy aquí antes del proyecto, no siempre es real, porque en muchas ocasiones el proyecto es quien está antes que la comunidad y puede y genera unas relaciones alrededor. Pero también hay una relación donde el proyecto se pone en una posición de poder y considera que su capacidad, su nivel de institucionalidad, la fortaleza o la capacidad jurídica y económica que tiene el proyecto es suficiente para que su visión de territorio, su visión de desarrollo se imponga a los intereses de la comunidad. En esas dos posiciones se da la relación entre la comunidad y el proyecto, usualmente cuando se están dando los inicios del proyecto. Bien, que las partes todavía no han podido entender o no han podido asimilar qué es lo que están queriendo la comunidad o el proyecto a futuro. La otra vertiente de relación que se encuentra usualmente o que hemos encontrado en el trabajo que estamos realizando es la vertiente de la inclusión. Y esta vertiente de la inclusión es donde la comunidad puede involucrar al proyecto y el proyecto a la comunidad, pero ese involucramiento muchas veces está atravesado por la lógica de poder y de dependencia. Entonces la empresa incluye a la comunidad, pero la incluye desde una posición de indefensión, donde a través de poder darle orientación y decirle cómo deben desarrollar su territorio, es que se involucran en el proyecto y en el territorio, y cómo también la comunidad en ocasiones ve al proyecto y lo involucra asumiendo funciones y dándole funciones de Estado al proyecto, porque en muchas ocasiones los Estados están ausentes y el proyecto viene a representar esa institución. Inclusión, pero es una inclusión también maleable, y es una inclusión dada a partir de la visión que tiene el proyecto y la comunidad de cuáles son sus intereses que van llevando allá. Pero también está la lógica de la exclusión. Si se fijan en el cuadrante inferior derecho, está el rombo que significa en lógica matemática el O, y es básicamente cuando la comunidad y el proyecto llegan a una posición de o eres tú o soy yo. Y en ese eres tú o soy yo en ese territorio es donde muchas veces vemos ese tipo de conflictos que se están dando en los territorios con proyectos grandes, no solo proyectos mineros, también proyectos de hidroeléctricos, también proyectos de alto impacto como autopistas, bueno, proyectos donde en general las comunidades y los que están ahí alrededor se ven afectados, ¿vale? Una de las cosas bien importantes en este tema de las relaciones y las lógicas que se dan entre la comunidad y los proyectos es que las relaciones se materializan por personas. O sea, las personas de la empresa, del proyecto que están llegando a la comunidad son quienes materializan las relaciones. Podemos tener una empresa con un decálogo de relaciones comunitarias, un estándar social alineado con CFI, alineado con Banco Mundial, alineado con todos los sellos que quieran, pero si las personas que están yendo a la comunidad no están alineadas con estos objetivos y tienen una posición de poder respecto a la comunidad, donde como yo soy empresa, yo puedo tener una visión distinta de ti, o yo tengo mayor valor que tú, o deberías agradecer que te estamos dando algo, esa relación cicatrices
que después se cobran en la relación y en los potenciales proyectos que se puedan tener con esas comunidades. Entonces, por eso el alineamiento que puedan tener las corporaciones, las empresas, los proyectos con sus ejecutores es fundamental. Es muy importante poder entender que la forma como se relaciona el proyecto y la comunidad es una forma que está en una de estas 4 variantes y que dependiendo del entendimiento de eso es que nosotros podríamos empezar a dar la cuota inicial de una viabilidad social, porque llegar a un territorio, como nos lo decía Rita, con un proyecto predefinido, preestructurado y decirle a la comunidad, esto es lo que tienes que hacer, no genera un reconocimiento de esa visión de la comunidad. Entonces, eso es lo primero y lo inicial del componente de viabilidad social, entender cómo la comunidad y el proyecto se empiezan a relacionar. Vale. La siguiente. Este es un tercer momento, que es el momento de concluir, y por eso quisiera planteárselos como ese espacio en el que podemos ver los 3 pilares que hemos planteado para el componente de viabilidad social. Lo primero es permanecer. O sea, no hay una viabilidad social cuando el proyecto está en el territorio y no tiene una visión de permanecer en el territorio. O sea, mi trabajo ha sido mucho en proyectos de infraestructura, y una de las cosas que he visto es que hay como cierto nivel de relacionamiento dependiendo del tiempo que está el proyecto en el territorio. Entonces, cuando tú entras con un equipo, una cuadrilla de perforación, de exploración, y estás en el territorio 3 semanas, la relación de esa cuadrilla con el territorio es nula. Entran en el carro, trabajan en la perforación, entran su almuerzo, entran su cena, y prácticamente la comunidad los ve entrar y salir, punto, no hay relación, ¿ya? Pero cuando hay un proceso donde ya empiezas a construir un poliducto que puede llevarse 3 meses, 6 meses, 1 año, ya la relación empieza a fluir, ya esas personas que están trabajando en esa infraestructura empieza a tener una relación distinta con la comunidad en ese territorio, y ya empiezan a tener una construcción de ese territorio distinto. Y obvio, cuando ya es un proyecto grandísimo, cuando ya es un proyecto de 25 o 30 años, esa relación de territorio ya empieza a combinarse. Entonces, lo primero es entender como pilar de la viabilidad social es que permanecer en el territorio es fundamental. No quiere decir que un proyecto ya en un territorio no pueda ser viable. Sí lo puede ser, pero entendiendo que la relación con ese territorio va a estar directamente relacionada con el tiempo de permanecer en ella. Segundo elemento es reconocer al otro y la relación que se tiene con él, porque si las 2 partes, la comunidad y el proyecto, no reconocen al otro como un sujeto de derecho, la relación y el vínculo que va a haber en ese territorio no tiene buen pronóstico, porque es que la comunidad es un sujeto de derecho. Yo a la comunidad le tengo que reconocer ese mismo derecho que tengo yo como empresa, esos mismos deberes que tengo yo como proyecto, que va a permanecer en el territorio igual que yo como proyecto, igual que yo como comunidad. Entonces, en la medida en que yo reconozco al otro como un semejante y que tiene derechos, mi relación con él es distinta. Por eso es que muchas veces nuestras relaciones humanas son tan variables, y dependiendo y le hablamos, y nuestro discurso cambia dependiendo de la persona con la que tenemos al frente, porque si tenemos una persona que para nosotros no tiene reconocimiento y para nosotros tiene una visión de futuro y de importancia, no le vamos a hablar de la misma manera. Entonces, es muy distinto y es muy distinto la forma como expresamos y la forma como hablamos dependiendo de cómo reconocemos al otro. Y en ese principio, si los proyectos reconocen a la comunidad como un sujeto de derecho y con los mismos derechos que tiene la empresa y que tiene el proyecto, la relación empieza a fluir distinto y la relación empieza a moverse. Yo he visto muchos casos en los que
Si la comunidad llega tarde a una reunión, ni modo, se acaba la reunión. Pero si la empresa llega tarde a la reunión, pues ¿por qué no me esperaron? ¿Va? Entonces, situaciones de esas donde se mezclan la forma de relacionarse individual con el proyecto, la forma de relacionarse de la comunidad con el proyecto, también empiezan a dar cuenta y a permitirnos tener una viabilidad social. Y la tercera arista, el tercer pilar de la viabilidad social es crear una visión de futuro. No puede haber una viabilidad social en un terreno donde hay hambre, ¿no? No puede haber una viabilidad social en un terreno donde las personas no pueden movilizarse por miedo a los esquemas de seguridad que tiene el proyecto. No puede haber un proyecto con viabilidad social donde no hay salud, donde no hay educación para la comunidad. Entonces, la viabilidad social, cuando hablamos de crear una visión de futuro, es pensar en un barco donde si se hunde, nos hundimos todos. O sea, no se hunde la parte de adelante del barco o la parte de atrás del barco, se hunde todo. Entonces, esa visión de futuro, una visión de futuro compartido, o sea, no hay viabilidad social, no hay sostenibilidad para una empresa si el territorio también no está siendo viable. Y esa visión de futuro es la que se crea con las comunidades y con esa visión. Y pues por último, y sobre todo para darle paso a las preguntas para no excederme en el tiempo, la siguiente es poderles... ok. Lo que les quería plantear es que la viabilidad social se construye cuando los involucrados comprenden que hacen parte del mismo territorio y comparten esa visión de futuro. Y ahí es donde las comunidades se pueden involucrar y donde las estrategias que nos presentó Rita y donde podemos ver cómo las alianzas se dan cuando los dos miramos hacia el mismo punto. ¿Vale? No, aquí quisiera abrir el espacio para ustedes, para preguntarse, sobre todo porque este es un tema que a mí me apasiona muchísimo, porque fue como con la psicología terminé involucrándome y haciendo algo en el tema de proyectos. Bueno, William, la verdad, ese tema de territorio para nosotros, los que normalmente trabajamos en TI, los ingenieros, siempre ha sido súper complejo porque no logramos visualizarlo, no logramos ubicarnos allá en el territorio. Recuerdo que el año antepasado, 2019, estábamos con la Secretaría de la Juventud de acá de Medellín en un espacio y cada que decían territorio nosotros no lográbamos entender cuál era ese trabajo que ellos hacían en campo. Entonces, lo que nos estás contando nos ayuda muchísimo a entender eso. El público tiene realmente poco tiempo, hay pocas preguntas, entonces, no sé, te las pasamos posterior y continuaríamos con la siguiente conferencia. Te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. A ver, Julián, no sé qué aprendió de territorio. Nada. Entonces es un tema bien difícil o complejo para nosotros, seguramente no es difícil, pero estamos tan lejos de pronto de ellos, a veces estamos acá metidos en el computador, o estamos metidos en la planta, o estamos metidos por allá en la aplicación. Estamos en partes en las que de pronto no logramos visualizar qué es lo que está pasando en esa comunidad. Entonces, había una pregunta desde esta mañana que tenemos así rápidamente, es ¿qué mensaje le das a los jóvenes para que aprovechen ese espacio de territorio, algo que nosotros no tenemos cercano, pero que ellos sí lo pueden y que ellos puedan hacer ese desarrollo territorial porque están allá y no se alejen, no se vayan para otras ciudades, no se vayan para otros países, sino que se queden en su territorio, que aprovechen todo lo que saben del campo, que aprovechen todo lo que tienen allá dentro de sus comunidades? La posibilidad de construir se da cuando pueden soñar con
con sus familias y cuando pueden verse en ese territorio. O sea, esos jóvenes, para que no se vayan, lo que tienen que tener es cómo pueden ser felices en ese lugar con las herramientas que van teniendo. Y sobre todo, es que la institucionalidad les permita y les dé herramientas para que no tengan que irse de ese lugar. Y quienes se fueron podamos regresar, porque pues también uno sale a tener experiencias, pero también tiene la posibilidad de regresar y hacer que su tierra, su Medellín, su Antioquia, pueda tener las experiencias que has tenido por fuera. Entonces, es muy importante porque es dónde te ves tú al final de tu vida y haciendo qué, lo que te puede permitir superar las dificultades que te trae las necesidades que implican que tengas que salir. Pero si tú te visualizas a futuro, según como tú te pienses, actúas. Entonces es buscar ese espacio en la ciudad y visualizarte con los tuyos en ese Medellín pues, que tanto queremos y en ese pueblo y en ese lugar donde sientes como propio. Porque creo que el sentimiento de propiedad de un espacio hace que tú puedas construir en él. Ay, muchísimas gracias. El público no sabe dónde estás. ¿Dónde estás? Estoy en el centro de estoy en República Dominicana, en el centro de la isla. Bueno, entonces te agradecemos mucho, agradecemos a todos nuestros conferencistas. Acabamos de terminar el bloque, el espacio que teníamos con todos estos expertos que creo que ya nos han dejado por lo menos la motivación de ir a buscar qué es lo que está pasando en nuestro territorio. Mucha información que tenemos que empezar a asimilar, las personas que nos acompañan de las ONG, de las organizaciones sin ánimo de lucro, ellos estoy segura que te entendieron muchísimo más que nuestros compañeros de PMI Antioquia. Entonces, invitados todos a que nos unamos esfuerzos, PMI Antioquia y todas las organizaciones sin ánimo de lucro. Mil gracias, William, Vale. y vamos a continuar. Gracias a todos. Vale.